todo de lo que se toca en esta semana. Y con respecto a la vertiente del Pacífico, estábamos hablando de la conformación de 60 unidades hidrográficas. Hablamos de ríos en su mayoría que nacen en la cordillera occidental, en el sector peruano, ¿no? Y la excepción de 3 ríos que nacen en los Andes ecuatorianos, ¿no? Zarumilla, por ejemplo, el caso del río Tumbes, el caso del río Chira. Y en general hablamos de esta vertiente, el origen de sus aguas, o sea, dónde nacen, qué origen tienen, es glacio, niveo, pluvial. Glaciar, hablamos de la nieve y de la lluvia, ¿no? Cordillera Occidental, la cuenca mayoría son exorreicas, quiere decir que están desembocando fuera del continente, algunas arreicas porque tienden a secarse, ya tiende a secarse las aguas de este río en su trayecto, en su recorrido. Cauce rocoso, ya, el cauce es la cavidad por donde discurren las aguas del río. Entonces, la mayoría general, ¿no? En este caso tienden a presentar piedras, rocas, ¿no? Y es por eso que se necesita limpiar de vez en cuando este cauce, la descolmatación, para evitar las inundaciones, ¿no? Los desbordes de las aguas. El recorrido nace en la zona de la cordillera, es un recorrido andino, en este caso costeño. Régimen irregular quiere decir que sus aguas varían durante el año. Hay época de crecida, ¿no? Y hay época donde hay el máximo nivel de las aguas llega, en este caso, en este tipo de ríos, en los cuales hablamos de un estiaje. Ya es cuando sus aguas descienden a su máximo nivel. Entonces, esto se da durante un año y es por eso que hablamos que el régimen es irregular. El caudal es poco, ¿no? La escorrentía, según pendiente, es torrentosa, ¿no? Porque hablamos en el curso alto y medio que tienden a ser torrentosos y en este caso erosivos también. Muy bien, entonces vámonos a la pregunta. Vamos a ver, de repente nos mencionan algunos ríos también que podamos, en este caso, pues, poder resolver. Primero, constituyen unidades fluviales exorreicas y arreicas. Así es, esto es verdadero, ya que estamos hablando de esta vertiente. Su mayoría de estas cuencas están desembocando en el Pacífico y algunos tienden a descender su caudal o a secar su caudal, ¿no? En su recorrido, ¿no? El caso del río Ica, por ejemplo. Entonces, esto es verdadero. Enunciado 2, forman meandros al desplazarse por el sector inferior de su curso. Hablamos de la longitud de un río. Esta es la longitud, ¿ya? Y la longitud va desde la naciente hasta su desembocadura, ¿no? Entonces, este trayecto, este recorrido se mide en kilómetros. ¿Y qué cosa es la longitud? En otras palabras, el curso de un río, ¿no? Y es por eso que hay divisiones de este curso, porque hablamos, sobre todo, ya vamos a mencionar en la naciente, ¿no? En el curso, acá, el curso superior, ya, curso medio y curso inferior. O también puede denominarse curso alto, curso medio y curso bajo, ya que son los términos también que se utilizan. Entonces dice, forman meandros al desplazarse en el sector inferior de su curso, quiere decir en su curso bajo, ya cuando el río va a desembocar. Claro, acá para poder entender esto, sabemos que los ríos en su curso alto tienden a generar, pues ser más torrentosos, más erosivos, están en pendiente. En el curso medio están generando, por ejemplo, ya tienen más caudal, por ejemplo, la construcción de centrales hidroeléctricas en este sector. En el curso superior hay la construcción de represas, por ejemplo, ¿no?
pero en el curso bajo ya es más el asentamiento de la población. Ya, acá el asentamiento de la población es de menor pendiente, es menos torrentoso en su curso inferior bajo, pero no forman meandros, ¿ya? Los ríos de la vertiente del Pacífico no forman meandros. Meandros es esto, estos ríos que es, ¿por qué se forman estos meandros? Debido a la degradación del recorrido que tienen la parte erosiva que tienen estos ríos que tienen mucho caudal y esto en una zona más llana. ¿No? En las vertientes del Pacífico no hay formación de estos meandros. Los ríos meándricos más lo encontramos en la selva baja, zona de llanura. ¿Ya? Y al ser así meándricos, caudalosos, por ejemplo, tienden a ser navegables. Entonces, falso, porque en este caso no se presentan estos meandros, es parte de lo que es la vertiente del Amazonas, ¿no? Entonces esto sería falso, ¿ya? 3, se extienden de norte a sur a lo largo de la superficie costera, se extienden de norte a sur a lo largo de la superficie costera. Entonces, falso, porque la dirección que siguen sus cursos se forma de manera transversal, o sea, de este a oeste, ¿ya? Y si nos vamos a un mapa, que podemos ver, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, que los ríos, en este caso, nacen en la cordillera occidental y recorren de forma transversal, no longitudinal, como dice la pregunta, ¿no? No están así, ¿no? De manera longitudinal, no. Entonces, acá ya este enunciado, ya el enunciado sobre todo, el enunciado 3, ¿ok? Sería falso. Y por último, dice, en el año presentan un periodo de estiaje en los meses de invierno. Sí, ¿cuándo tienen más crecidas las aguas de la vertiente del Pacífico, los ríos en época de lluvias, ¿no? Y esto empieza en diciembre, enero, febrero, marzo, pero ya en meses de invierno, junio, julio, ¿no? Entonces ya estamos hablando del estiaje, ¿ya? Entonces, como pasan esos periodos, hay periodo de estiaje, por eso hay dos momentos, ¿no? Hay estiaje y hay crecida, ¿no? Entonces, crecida en los meses de verano y estiaje en los meses de invierno, ¿no? Y también sabemos que la característica de los ríos es por eso que tienen época de crecida, época de estiaje, son de régimen irregular, ¿no? Por esa característica. Entonces acá sería verdadero. ¿Cuál sería la clave de esta semana? Pregunta número 1. Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Tenemos la clave B. ¿Listo? Muy bien, entonces estaremos resolviendo el ejercicio número 1. Esperamos consultas académicas y si no, pues estaremos resolviendo el ejercicio número 2.
Buenas, entonces continuamos con el ejercicio número 2. Dice lo siguiente: la vertiente hidrográfica del Amazonas se caracteriza por presentar ríos torrentosos en el sector superior de sus cursos, permitiendo la formación de pongos, mientras que en la llanura amazónica son navegables. Así también se observa que tienen un caudal regular durante el año y concentran recursos. Respecto a la información proporcionada, determine las afirmaciones correctas. 1. Los ríos tienen un extenso y lento desplazamiento en su curso inferior. Para poder resolver esta pregunta, vamos a poder un poquito recordar lo que vendrían a ser, a ver, corrientes. Listo, vamos a ver un poquito de lo que son. La vertiente hidrográfica del Amazonas, que es la pregunta número 2. Bueno, abarca territorios, no solamente en el territorio peruano, que es de gran proporción, de gran extensión, sino que también a nivel sudamericano, ¿no? Generando ser una de las cuencas más extensas y en este caso importantes en el mundo, abarcando países como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, en este caso Ecuador, etcétera. El origen de sus aguas, glacio, niveo, pluvial y lacustre. El colector, tenemos acá al río Amazonas. La naciente de sus principales ríos está el nudo de Pasco, el nudo de Vilcanota. En el nudo de Pasco, pues el río, vamos a un ratito a ver qué pasa con esto. Ya. En el río, en el nudo de Pasco, por ejemplo, nacen los ríos a partir de este nudo, el Marañón, el Mantaro, el Guayaga, por ejemplo, y el nudo de Vilcanota, el Urubamba. Ya, el Urubamba. Y ahí se generan las confluencias para formar el Gran Amazonas posteriormente. La cuenca es de tipo exorreica porque su colector principal, que es el Amazonas, desemboca en el Océano Atlántico. Es por eso que también se le conoce como la vertiente del Atlántico. Cauce es rocoso y arenoso, ¿no? El curso largo, la mayoría de estos ríos son de largo recorrido y su origen, parte de estos ríos son andino-amazónicos, ¿no? O sea, nacen en las zonas andinas y se desplazan a través de la zona de la Amazonía. Régimen regular porque el caudal de sus aguas se mantiene en un promedio durante todo el año, ¿no? Y el caudal es abundante, la escorrentía según pendiente, pues es torrentosa en el curso superior, donde tienden a formar pongos, por ejemplo, ¿no? Erosionando la cordillera, y navegable en su curso medio inferior. Tiende a generar más caudal, son más lentos, no tan torrentosos y por lo tanto navegables en su curso medio inferior. Vamos entonces a la pregunta número 2 y la pregunta número 2 dice, pues, ¿no? Habla de la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no? Y vamos a ver cuáles son correctas e incorrectas. La primera, estos ríos tienen un extenso y lento desplazamiento en su curso inferior, y eso es correcto, ¿ya? Hablamos del curso inferior, que significa cuando el río ya está, en este caso, pues, en su trayecto más bajo, ¿no? Por algo es inferior, ¿no? En el curso superior son más torrentosos, en el curso inferior ya tienen más caudal, ¿no? En este caso es más lento, ya el desplazamiento, son más extensos, tienden a extenderse más, ¿no? Y esto es correcto, ¿ya? Y tienden a ser navegables justamente por esta característica. Muy bien, entonces no olvidemos que la vertiente hidrográfica es la de mayor superficie, y en este caso pues cumple con este enunciado, tiende a ser verdadero. ¿Ya? Esto es correcto. Entonces, primer enunciado correcto. Segundo, habla el periodo de estiaje es
es prolongada en el año por la condición de su caudal. Bueno, esto ya sería incorrecto porque no hay periodo de estiaje. Estos ríos de la Amazonía mantienen, sobre todo, porque tienen una característica, son caudalosos, ¿no? Tienden a ser caudalosos de un régimen regular, ¿ya? Y por lo tanto, durante el año mantienen un promedio de sus aguas, ¿no? Que no tiende a descender drásticamente y establecer un estiaje, ¿no? No es evidente, no se ve el estiaje, entonces esto es incorrecto. 3. La capacidad erosiva de estos ríos es mayor solo en sus cursos superiores. ¿Son erosivos estos ríos? Sí, tienden a ser un poco más torrentosos en las zonas más altas, por ello en la zona de la cadena oriental de la cordillera están generando la formación de hongos, ¿no? Entonces, esto vendría a ser correcto. Y 4 dice el uso de los recursos hidrobiológicos. Entonces la pregunta, ¿hay recursos hidrobiológicos? Sí, hay peces de agua dulce, justamente que alberga la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no? Y esto pues se da ya más, no tanto en su curso de naciente, este es su curso superior, curso alto, ¿ya? O curso superior, ¿no? Sino que estamos hablando que estos recursos ya los vamos a encontrar, en otras palabras, ¿dónde extraes estos recursos? ¿Dónde puedes aprovecharlos? Pues esto sería en su curso medio, ¿ya? En su curso medio o en este caso o inferior, ¿ya? Curso medio o inferior, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta sobre todo pues que esto sería incorrecto, ya esto sería incorrecto. Entonces la clave de esta pregunta número 2 estaríamos validando la 1 y en este caso la 3, clave D. Ya tenemos ahí la clave, en este caso la clave D. Esperamos las consultas académicas, si no estaríamos resolviendo el ejercicio número 3.
Bueno, resolvemos el ejercicio número 3. Dice de la siguiente manera: los medios de comunicación informan la preocupación y reclamos de la población de la región Puno ante el impacto negativo que está provocando la contaminación en las aguas del lago Titicaca, la acumulación de residuos mineros y urbanos depositados en ríos como Ramis y el Coata, respectivamente. Del enunciado podemos inferir que estos problemas de contaminación guardan relación con, ¿no? A ver, si nosotros vámonos a lo que es, esta es la vertiente hidrográfica del Titicaca, vámonos a sus aspectos, en este caso generales. Está ubicado en el sur andino, integrado por 13 cuencas, representan el 3,3% del territorio nacional, el 0,56% de las aguas nacionales, bordeado y flanqueado por dos cordilleras, la cordillera de Carabaya y la cordillera volcánica, ¿no? Y la prolongación hasta Bolivia es hasta Palomani. Pero sabemos que es una cuenca de tipo endorreica, ¿no? Como dice acá, una cuenca de tipo endorreica, ya que su colector es el lago Titicaca. El origen de sus aguas, de sus ríos, ya que todos colectan, finalmente desembocan en el Titicaca, es glacial en la zona de nevados y pluvial a través de lluvias. Entonces, por lo tanto, tiene un régimen irregular, ¿no? Un recorrido netamente andino, estos ríos sí son netamente andinos, el cauce es rocoso, corto recorrido, el recorrido de estos ríos son cortos, el caudal es poco y escorrentías según pendientes son torrentosos, ¿no? Ahora, los principales ríos que vamos a destacar sobre todo, tenemos al Ramis, al Coata, el Ilave, el Huancané, el Suches y Desaguadero. Justamente hay dos ríos que sirven como límite de frontera, está el Suches y el Desaguadero, ¿no? Los demás sí están finalmente desembocando, naciendo en las zonas andinas y desembocando en el lago Titicaca. Y además nosotros podemos decir, por ejemplo, el de mayor uso de la población, acá está el Coata, justamente a la población de Juliaca, abastece a la ciudad de agua. Y tenemos el río Huancané, el río Ramis, el río Ilave, ¿no? Y el desaguadero tiene una particularidad. ¿Cuál es esta particularidad? No solamente sirve o se traza o el recorrido de este río, pues sirve de límite de frontera entre Perú y Bolivia, sino también que es el único efluente, o también se le conoce como emisario, ¿no? Quiere decir que es el único que descarga, ¿ya? Descarga las aguas, ¿no? Que nace descargando, ¿no? Las aguas, por ejemplo, del lago Titicaca, efluente, ¿no? Afluente es cuando un río da más caudal, más volumen, más agua a otro río. ¿Listo? Entonces, ahora sí, nos vamos a la pregunta número 3. Entonces, del enunciado podemos inferir que estos problemas de contaminación, o sea, dicen residuos que están depositando ríos como Ramis, ríos como el Coata, respectivamente, guardan relación con la forma de la pendiente de los ríos. O sea, estos ríos ubicados en el límite con Bolivia no están ubicados con el límite de Bolivia. Coata y el Ramis están desembocando directamente en el lago, ¿no? Los que están en el límite de frontera, ahí tenemos pues al río, sobre todo Desaguadero y al río Suches. Entonces ahí ya estaríamos pues diciendo que esto es falso. Guardan relación con el desplazamiento de forma efluente de estos ríos en el lago. Estos no son efluentes, son afluentes, entonces esto sería incorrecto. El único efluente es el río Desaguadero. 3. El régimen regular que registran durante el año los ríos de esta región no son de régimen regular, sino son irregular. No sería pues una causal, ¿no? De toda la problemática que se plantea.
incorrecto. La cuenca de tipo endorreica que tienen estos ríos en su desplazamiento, ya que están llevando contaminantes estos ríos, ¿a dónde? Al lago Titicaca, ¿ya? Entonces quiere decir que se acumulan todos los depósitos que están generando, lo hacen en este caso el lago, y esto sería correcto. Y la descarga de las aguas hervidas, bueno, las aguas hervidas no descarga las aguas hervidas porque es aguas del lago, el único afluente es el río Desaguadero. Clave D. Si hay alguna consulta, me la hacen saber, por favor. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Profesora, mi duda era en la parte de cívica en esta semana. No sé si usted me podría brindar así otros ejemplos de lo que es. A ver, espera que aquí lo tengo subrayado. Es sobre el cohecho pasivo y el cohecho activo. No sé si me podría brindar un ejemplo así para entenderlo de manera más fácil. Este. Sí, Mira, lo primero que hay que saber de esto, qué pena, ¿no? Que estemos estudiando estas cosas. A mí me genera, no sé. Bueno, hay que saber todas estas cositas. Mira, eh, esto, mira lo que dice acá. El cohecho es un soborno. Es el soborno. Entonces, ¿cómo yo soborno para que se considere un acto de corrupción a través de una coima, ¿no? Ese término de jerga que nosotros hemos utilizado, un pago indebido de repente, ¿no? La coima. Entonces tiene que haber algo que tú ofreces para generar un soborno a lo que vas a denominar cohecho. Ahora, pasivo y activo. Mira, acá se ha resaltado, ya, para poder entender, acá se ha resaltado, por ejemplo, dice, cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario, servidor público, que acepta o recibe y solicita, condiciona su actuar a la entrega, promesa de donativo o ventaja de parte de un ciudadano. O sea, ¿de parte de quién? De parte de un ciudadano. O sea, este es pasivo cuando el funcionario es el que te dice, ¿no? El que te va a decir, ya quieres que te solucione, pero tú dime, pues, ¿no? Él es el que te ofrece el soborno, él es el que parte el cohecho, él es el que hace este acto, en este caso de transgresión, ¿no? Entonces, y no tú, o sea, no tú como un simple ciudadano, sino el servidor, el funcionario público que acepta, recibe o solicita, y él es, ¿qué cosa? Pasivo, ¿ya? Activo. Incurre en este delito de cohecho activo aquel que ofrece, da, promete a un funcionario servidor. ¿Qué quiere decir? Cuando tú, persona natural, Juancito, Pepito, Luchito, quiere corromper a un funcionario, ¿ya? Aquel que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa o ventaja, ¿no? Entonces, acá dice, agentes de la PNP son detenidos por llevar a joven al cajero para recibir una coima de 400 soles. ¿Qué quiere decir? Pues ellos, dice, dos suboficiales de la policía fueron intervenidos en Huancayo por delito de cohecho pasivo, ¿no? Al recibir el dinero que joven ahorraba para pensión universitaria. El afectado acusa que hubo un tercer policía, sin embargo, se encuentra no habido. Entonces, para que sea cohecho pasivo, ¿qué ha pasado? Estos funcionarios, estos servidores públicos, que es la Policía Nacional, pues le ha dicho, mira, tú dame 400 soles, ¿ya? Y esto se te soluciona, ¿no? El problema que tú tengas se te va a solucionar ahora, ¿no? Entonces, cuando el funcionario, parte del funcionario, este acto de soborno, esto es pasivo, ¿no? Ahora, aquel que ofrece, promete a un funcionario servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio, o sea, es una persona, un ciudadano, esto es activo. Por ejemplo, la policía te para.
que has pasado la luz roja y la policía te para. Viene la policía y te dice, papeles, dame tus papeles. A ver, ¿por qué te pasaste la luz roja? Dame tus papeles, por favor, dame tu carnet. Entonces, tú no le das un carnet, sino le das pues 100 soles. ¿Qué acto de cohecho se está pasando acá? ¿Es pasivo o activo? Activo, Activo, porque ¿quién está generando el soborno? el ciudadano. El ciudadano, ¿no? Entonces, ahora, si él acepta, o sea, si el policía acepta, ¿en qué se convierte también? Porque los dos están haciendo, los dos finalmente están generando actos de corrupción. El otro por ofrecer, que es el activo, y el otro que está recibiendo, en qué se convierte también. Pasivo, ¿ya? Pero si él es el que parte, ojo, si te viene una pregunta, el que parte el acto de corrupción parte de ahí si es activo o pasivo. Ahora, ¿por qué han definido estas dos cosas de activo y pasivo? Es justamente para diferenciar de quién partió el acto de corrupción y para denunciar al ciudadano y denunciar al policía. O sea, el policía, ¿cómo se le va a denunciar? Cohecho pasivo, ¿no? Entonces, eso es para generar eso, ¿no? A veces el ciudadano dice voy a denunciar y todo, pues bueno, ahí generan distinguir qué tipo de soborno ha sido. No sé si te quedó claro o de repente no. A ver, Sí, dime sí, nomás. ¿Sí? sí, sí, quedó claro. Sí, qué bueno. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, de cohecho pasivo, podría ser de repente en la universidad, ¿no? Que te ofrezcan vacantes de repente, pero la misma institución o algún servidor de la institución, Ojo, tiene ese que ser sería pasivo, ¿verdad? funcionario. Ojo, 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 tiene que ser funcionario, servidor público. Ya, ojo, porque el que está fuera en la calle, en este caso, eh, en la ciudad universitaria ofreciéndote vacantes, él no es un funcionario público, ¿no? Él de repente te puede decir, oye, pero yo conozco al jefe de la OCA, ¿no? Una cosa así, ¿no? Yo te puedo, no, que acabas de entrar, te ofrece, ¿sí o no? Ya eso no es ya cohecho o soborno, eso ya cambia, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? Tráfico de influencias. ¿Qué cosa estás haciendo? Estás condicionando, ¿ya? Un delito donde hay un funcionario, hay un, ¿no? Que está interviniendo para el beneficio de algo, ¿ya? Pero no directamente, sino con alguien que está contemplando que alguien te va a hacer el favor, ¿ya? En cambio acá, cohecho soborno es entre las partes directas, ¿no? O sea, las dos partes. Es como que yo fuera la profesora y te digo, ya, pues, ¿cuánto hay, no? Eso sí, ¿no? Ahí ya estamos hablando de soborno, de cohecho, ¿no? Quién ofrece primero, ¿no? De quién parte primero. Claro. Profesora, y así otro ejemplo de colusión. Colusión. Mira, acuérdate esto de colusión. Colusión es cuando, esto es tan fácil acá, mira, es la asociación delictiva que realizan servidores públicos. Pueden ser contratistas, proveedores, arrendadores, con el propósito de obtener recursos, beneficios ilícitos perjudicando al Estado o entidades, organismos del Estado a través de recursos amañados sin realizar. ¿Has escuchado de Obredech? Sí, la empresa brasileña. Ya, esa es colusión. ¿Por qué? ¿Por qué sería colusión? ¿Quién es el perjudicado? De todas maneras, en Obredech, por ejemplo. ¿Quién es el perjudicado? Lo estoy escribiendo. ¿Quién es? El Estado. El Estado, sí. Ahora, entonces, colusión es cuando se junta uno, se junta dos, se junta tres, hasta tres, cuatro, para perjudicar al Estado. Y acá interviene sobre todo con recursos. Todo lo que tenga el Estado en recursos, ¿ya? Recursos,
donde estos se han coludido, o sea, se han juntado para perjudicar al Estado, ¿no? Uno de ellos ha sido Obredech. ¿Por qué? Porque este es Obredech, esta es la empresa, ¿ya? Este es, por ejemplo, el presidente. Vamos a ver que todos están enjuiciados por eso hoy día, ¿no? Presidente. Este es un ministro, ¿ya? Presidente. Esto ya te das cuenta que la colusión ya estamos hablando de grandes cosas, ¿no? O sea, ya de recursos más grandes, no de 10 soles, 100 soles, ¿no? Pues acá hay más, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué sucede? Pues que todos ellos, ¿ya? Todos ellos van a generar, por ejemplo, ir en contra del Estado. Por ejemplo, la empresa que era Obredech, ¿no? ¿Qué hacía? El Estado tiene, por ejemplo, a generar la construcción de la carretera interoceánica, ¿no? La carretera interoceánica. Oh, mira. ¿Y el Estado qué hace? Genera licitación, ¿no? Una licitación. ¿Para qué? Para convocar a las empresas constructoras, quién ofrece mejor, ¿no? En este caso, incentivo para que, ¿no? Para que el Estado no gaste y se construya finalmente la carretera interoceánica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se presenta y acá está Obredech, por ejemplo. Dentro de esta licitación se presenta Obredech. ¿Y qué va a pasar? Pues, y Obredech quiere ganar, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer? De frente, ¿qué cosa ha hecho? Ha hecho y ha roto la mano a todos, pues. Te doy tanto, te doy tanto, te doy tanto y tú me haces ganar la licitación porque tú sabes que todo lo que tiene que tener en desarrollo o aprobación de obras, todo tiene que estar legalizado pues con documentos, ¿no? Entonces, como ya te rompí la mano, presidente, ya te rompí la mano, ministro, entonces, ¿quién gana la licitación? Obredech. Y de esa manera, Obredech ganaba todas las licitaciones que hay acá, todas, no solo en el Perú, en varios países. ¿Ya? Ganaba y ¿qué hacía? Él no perdía, él daba dinero a estos y ¿qué hacía? Pues le decía al Estado que esto iba a costar, por ejemplo, otras empresas, por ejemplo, que esto iba a costar 28 millones, ¿no? Obres le decía, no, yo te voy a construir algo moderno y te va a costar 45 millones. Entonces, como ya rompió la mano acá, ¿ya? Que el Estado que hace, aprueba nomás, pues. Entonces, ¿quién es el perjudicado de todo esto? ¿Quién es? Nosotros tenemos que pagar todo esto con nuestros impuestos. El Estado. Entonces, varios se coluden para perjudicar al Estado, ¿no? Es como que yo soy una funcionaria de repente, ¿no? Del Ministerio de Salud, ¿no? Está el Ministerio de Economía y de pronto hay licitación para comprar medicinas en el Perú. ¿No? ¿Y qué sucede? Pues que estas medicinas las tengo que comprar para el beneficio de la población y que el Estado no gaste tanto. Entonces, ¿qué pasa? Yo convoco a licitación, ¿no? Hay varias químicas que se presentan, pues una de ellas me dice, mira, ¿sabes qué? Hay que decirle al Estado, ahorita te doy $30.000, ¿ya? Y dile que yo puedo ofrecer las mejores medicinas. Estas medicinas cuestan un sol, ¿ya? Pero al Estado le vamos a decir, tú vas a ser mi aval, ya que que te di esta cantidad de dinero, le vas a decir que estas medicinas cuestan 8 soles, ¿no? De esa manera gano yo y ganas tú. Y nadie se entera. ¿Y quién se perjudica? El Estado. Eso es colusión, ¿ya? En compra de recursos, que tenga que ver con los recursos, por ejemplo, que vayan en contra, que varios se coluden, varios se unen en contra del Estado, ¿no? Perjudicando en recursos al Estado. Espero te haya ayudado. Sí, y el último ya, la parte de cobro indebido, ¿me podría dar otro ejemplo ahí? Bueno, bueno, acá sobre todo los funcionarios o servidores públicos que tienen una encargatura, ¿no? Ya sea en cualquier entidad del Estado, puede ser la universidad, puede ser un colegio, puede ser en este caso un ministerio para que tú saques un trámite que es necesario para ti, ¿no? Entonces te exige pagar o entregar contribuciones, sueldos o remuneraciones en este caso, ¿no? O también alguien tú entres a trabajar
a un lado, ¿no? Y de pronto, pues, el funcionario te dice, no, ¿sabes qué? Tu primer sueldo me tienes que, porque esto es por mediante las normas que hay acá y tienes que aportar con el 5% de tu sueldo, ¿no? Y todos lo tienen que hacer, ¿no? O sea, mira, con sueldos, remuneraciones no debidos a la cantidad que excede la tarifa legal o también que tenga que ver con cobros de trámites que tú puedas hacer y que no están en una tarifa adecuada y lo han, en este caso, excedido, ¿no? Esto en los colegios cuando hablan de la PAFA, padre de familia, ¿no? Por ejemplo, donde están cobrando algo, ¿no? Esto por la limpieza de los baños, por ejemplo. Entonces, cuando eso no, y te cobran pues un cobro excesivo, ¿no? Entonces, ahí se genera esa denuncia, ¿no? Y generalmente es del funcionario servidor público. Todo lo que tenga que ver con cobros que no van a una tarifa legal, ¿no? Que no hacen generar, en este caso, las tarifas adecuadas, ¿no? O que no te paguen tu sueldo adecuadamente, o bueno, a eso se refiere otro caso, creo. Eso es más que nada cuando tienes que dar algo más de lo que no está en una tarifa, en este caso, legal, ¿ya? En una tarifa legal, sobre todo. Tú sabes que el costo de una matrícula es mínima de repente y de pronto te están cobrando demasiado, ¿no? Y no te justifican por qué. Ahora, puede haber una justificación de una norma que te presenten. Miren, según la norma esto ya subió. Eso es distinto. Pero cuando no existe ninguna norma, no hay nada que justifique un alza, un cobro así de esta envergadura, entonces ahí sí se puede generar una denuncia, ¿no? Ok. Profesora, así, por ejemplo, en el caso en el colegio de mi sobrinita, que está en un Ya. colegio, por ejemplo, público, Ujú. entonces ella está en inicial y les cobran, por ejemplo, lo que es el pago de un auxiliar. Ya, Entonces, pero eso del auxiliar, por ejemplo, sale de los mismos padres de familia, no por parte del Estado. Y eso también podría ser considerado como cobro indebido. mira, hay un pequeño detalle. Si los padres están de acuerdo, no hay denuncia. Si los padres han justificado que sí es de acuerdo, porque a veces las auxiliares simplemente no reciben ninguna remuneración. Ahora, si están recibiendo una remuneración y los padres están pagando, en este caso aparte, ya debe ser por un acuerdo. Y si no hay acuerdo y si están exigiendo eso, ya eso no es parte de, porque en el sector público todos trabajan porque tienen un contrato o algo, están trabajando por algo en el sector del Estado. No es porque se les está haciendo un favor y ay, hay que darle más dinero, no. Ahora, por eso te digo, si es un acuerdo de los papás, eso es distinto, ¿no? Los papás a veces dicen, no, 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 yo sí, sí, estoy dando, aportando. Ahora, si están exigiendo, ahí no da, porque uno puede averiguar y decir si esa auxiliar está recibiendo un sueldo del Estado. Y generalmente para trabajar en un colegio público sí estás recibiendo, sí lo estás. Ahora, que te exijan ese cobro indebido, entonces hay que averiguar ahí, ¿ya? Porque no puedes recibir dos cosas, estás recibiendo, o quién se está agarrando ese dinero, ¿no? Finalmente. O si es bien recibido el dinero, o ha habido, hay que averiguar un poquito más ahí de repente, ¿no? Esa parte sí no sabría decirle con exactitud, pero, o sea, a veces la mayoría de los padres lo pagan así como que a regañadientes, pero porque la mayoría en sí no están de acuerdo, pero lo terminan pagando igual. Mm, pero tiene que haber una justificación, así nomás no pueden pagar. No pueden pagar así nomás porque Sí, todo es. justamente a mí también me parecía un poquito raro al principio, pero al final como eso lo paga mi hermana, bueno, ya. Claro, Pero sí me parecía un poco extraño. mira, todo lo que es el sector del Estado, todo lo que es las entidades del Estado, el barrendero que ves, el que limpia la luna, todos ellos tienen contrato del Estado. O sea, hay regímenes de contrato.
¿no? Entonces hay que averiguar por ese lado, ¿no? ¿Está percibiendo un sueldo? ¿Cuál es su contrato que tiene? ¿Qué modalidad tiene? Y si el Estado le paga o no lo paga. Porque sabemos que hay formas también donde el Estado a veces genera contratos de terceros, ¿no? Contratos CAS, y de pronto pues el pago les viene de acá pues a 3 meses, 4 meses. Y a veces por esa situación le dicen, ya, vamos a colaborar. Ahora, los papás, ¿cómo habrán sido informados? Por eso hay que ver de dónde se genera ese acuerdo de pagar al auxiliar, ¿no? ¿De dónde, no? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Porque no vaya a ser que por ahí pues haya denuncia. Entonces, la que se perjudica es la auxiliar, ¿no? Ella se perjudica porque está recibiendo dinero, porque tú no puedes recibir dinero no justificado. El dinero que tú recibes tiene que ser justificado. ¿Por qué? ¿Por qué recibes 1.000 soles? ¿Por qué recibes 3.000, 4.000 soles? Es por eso que ahora todos los sueldos, todos, se pagan a través de sistemas financieros. El día que tú vas a trabajar, lo primero que te van a decir es que saques tu tarjeta, cuenta de ahorros de un banco, porque a través del banco es donde se te desplaza pues tu sueldo, tus honorarios, ¿no? Y para ver, pues ahí está la superintendencia, ahí está la SUNAT para que te cobra los impuestos, para ver cuánto ingresas, todo. ¿Por qué? Porque se investiga posteriormente lo que es en este caso lavado de activos, ¿no? Hay que cuidar eso. Entonces, tú tienes que justificar siempre todo lo que recibes de acuerdo. Si tú ganas 10.000, 20.000 soles, 50.000 soles en un mes, tienes que justificar por qué. ¿Quién te paga ese dinero o cómo obtienes ese dinero? ¿No? De acuerdo a eso, pagas tus impuestos al Estado, ¿no? Y vives tranquilo. Ahora, si tú no tienes cómo justificar, presumes ahí, en este caso, lavado de activos. O sea, es dinero mal habido. Entonces, todo está organizado, todo está en el sistema, aunque malo que lo tenemos, ya, porque los bancos ahorita creo que están siendo vulnerados, pero tenemos eso. Y por eso me sorprende también esto un poquito que el auxiliar reciba, ¿no? Pero debe ser, hay que preguntar más por qué, ¿no? ¿Por qué está recibiendo algo adicional? Sí, porque a mí también eso me parecía curioso. Tú Porque vas yo a también trabajar en creo el, que, claro, claro, porque yo también me puse a pensar igual, ¿no? O sea, si trabaja por el Estado, se supone que el Estado ya le está dando un sueldo a ese, al personal que está ahí, ¿no? Los docentes, auxiliares. sí, sí, Entonces, me parece un poco extraño porque eso salía de los padres. y no ganan nada mal, te diré, ¿ah? Sí, en la mayoría de veces sí ganan Sí, bien. ahora los profesores ya ni que salgan a hacer huelga, porque hay profesores que están ganando bien, claro, con su esfuerzo, sobre todo, ¿no? Porque hay ascensos, exámenes. Si tienes alguna consulta, disculpa que puse en mute porque vivo cerca de donde pasan los aviones. Sí, Sí, yo también. Yo estoy aquí en San Miguel. mm, estamos igual. A ver, si tienes alguna consulta. Esta semana creo que no entra la primera. Estaba viendo el calendario académico. Creo que tienen su primer examen este domingo, ¿no? Sí, este domingo. Por ejemplo, esto de la semana 6 ya no entra, solo hasta la semana 5. Es hasta la semana 5. Sí, de la primera semana a la semana 5. Y lo que estamos viendo ya esta semana sería para el 22 de diciembre, que es el segundo examen. Ah, ya, prontito, prontito. Sí, son Ya. ahí seguidos, ¿no? Wow. O sea, poco a poco. Profesora, y por ejemplo, en el caso de San Marcos, Ujú.
Porque yo estoy normalmente en presencial, sino que hoy día tuve un inconveniente y no pude ¿Dónde asistir, ¿no? estás? ¿En qué sede estás? En la sede central, Mm, sí, en la sede profesor, central. profesora, te toca en... A mí me enseña un profesor me enseña. Ah, qué bueno. Y entonces, normalmente yo voy pues presencial. Y por ejemplo, la semana pasada yo tuve, por ejemplo, un inconveniente, ¿no? Que necesitaba salir por urgencia por acá porque mi mamá había tenido un inconveniente, entonces yo tenía que salir. Pero para salir de la sede central, ya una vez que estás ahí, es bien complicado. O sea, por ejemplo, tienes que hablar con el auxiliar, presentas tu carnet y te ponen un montón de trabas, no es que te dejan salir así nomás de la sede central. Pero como yo ya tenía la autorización de mi mamá, incluso la llamaron, salí normal. Pero, por ejemplo, en ese caso que no te dejen salir por tu propia voluntad, ahí se podría aplicar un habeas corpus, por ejemplo, porque no te dejan disfrutar de tu libertad individual. O sea, yo me puse a pensar relacionándolo con las semanas que nosotros estamos viendo, ¿no? Más o menos, sí, claro, Porque, o sea, no es que te dejan salir, o sea, ya llegas normal, estás claro. ahí, de repente te dicen un inconveniente y sales. Ajá, O sea, no te dejan, o sea, tienes que estar bien sí, justificada tu salida. pero hay un pequeño detalle, hay reglamentos, hay un reglamento. Entonces ahí es como que se basan en eso y la protección hacia el alumno, ¿no? Porque ¿para qué? Porque ustedes tienen clases de 8 a 1 y pues a partir de ahí es donde ellos están, como se dice, cualquier cosa te pasa a ti, ellos son responsables. Ahora, si tú sales así nomás, ahí viene, pues incluso puede haber hoy, ¿por qué la dejaron salir? Que no, ¿en qué situación? Entonces, por eso ellos llaman a veces para decir si es verdad que ustedes van a salir a sus padres, a sus, ¿no? Sus familiares, etcétera. Ahora, si no te dejan salir, te dicen, no, nunca más sales, ahí sí puedes presentar tu habeas corpus. Claro. Sí, porque me pareció un poquito extraño. Primera vez que me pasa eso y sí, fue bien complicado salir. Ya, un momentito me esperas porque tengo una cosita que contestar y ya te atiendo, ¿ya? Ya no se preocupe. Ya, ok. Bueno, ya estamos recibiendo consultas académicas. Si tienen algunas consultas que realizar, por favor. Buenos días todavía con todos. Si tienen alguna consulta académica, vamos, estamos en...
Profesora, y en la parte de lo que es tráfico de influencias, en el boletín dice, incurre en este delito aquel que invocando o teniendo influencias reales o simuladas. ¿Ese simuladas a qué se refiere? Que no necesariamente conoce al funcionario y que ya te está diciendo que es alguien que te va a solucionar el problema que tú tienes y simula tener alguien, un contacto dentro de esa institución, por ejemplo, ¿no? Y le das un pago a partir de ahí, ¿no? Entonces, eso es simular. Simular es como que puede ser que sí haya un funcionario o no también, ¿no? Donde ellos te prometen realizar algo que te va a beneficiar, ¿no? Por ejemplo, tráfico de influencias, detienen asesor de la fiscal general del Perú por investigación de tráfico de influencias y corrupción. Quiere decir, pues, que este ex asesor, pues, hablaba que conocía a la fiscal, ¿no? Que cualquier cosa él lo solucionaba y que, pues, simplemente págame tanto y, pues, mi amiga es la fiscal y te soluciona el problema, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Cuando ya era ex asesor, o sea, ya había, ni siquiera es su asesor. Entonces, ¿qué cosa está simulando, ¿no? Está simulando como que conoce o tiene el contacto de en este caso, de esa fiscal, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. Y un ejemplo de peculado, profesora. Uy, tenemos un montón. Ay, mira, peculado. ¿Cómo entiendes peculado tú? A ver, ¿cómo entiendes tú peculado? Se te viene a la cabeza peculado y mira, capturan en Arequipa al chofer de la gobernadora de Moquegua por uso de su vehículo para fines personales. Eso es un claro ejemplo. Eh, mira, por ejemplo, este, todo lo que tiene el Estado. A ver, ¿qué cosa tiene el Estado, profesora? Tiene dinero de todos los peruanos, sí, por a través de los impuestos, que son recursos, ¿ya? Por ejemplo, tienes ahí vehículos, tienes ahí todo lo que destina para uso del Estado, ¿no? Entonces, tú eres un funcionario, eres un ministro, un servidor público, eres un policía, ¿no? Etcétera, eres un juez o te dan la ventaja de darte beneficios a ti. Por ejemplo, a ti te dan pues seguridad personal, te dan tu chofer, te dan tu vehículo del Estado para que tú lo utilices en pro de tu trabajo, nada más. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho la mayoría de estos funcionarios o servidores públicos? Utilizan los recursos del Estado, ya que puede ser dinero, que puede ser bienes, que pueden ser en este caso cualquiera de estos, para beneficiarse a ellos y a sus familiares o amigos directos, ¿no? Por ejemplo, ya, como el chofer está afuera y no hace nada, ya, llévale a mi esposa pues a comprar a Saga y a Ripley, ¿no? O recoge a mis hijos del colegio. No puede hacer eso. Tú no puedes utilizar el carro que te ha dado el Estado para ti, para tu uso personal y utilizarlo pues para trasladar a tus hijos, a tu esposa, para hacer compras, para hacer viajes. No puedes hacer eso porque ese auto se gasta, esa gasolina se gasta. ¿Y quién paga eso? El Estado. O sea, indirectamente estás utilizando recursos del Estado para beneficiar a los que te rodean y eso está mal. Eso se llama peculado. ¿Ya? Mira lo que dice la noticia. Capturan en Arequipa al chofer de la gobernadora de Moquegua, o sea, era su chofer, por uso de vehículo para fines personales. O sea, lo usaba para fines personales y no necesariamente para el uso de la gobernación, ¿no?
Por ejemplo, que sacan la gasolina usan la gasolina los policías usan la gasolina que les da el Estado para ellos, para uso de la seguridad, en este caso ciudadana, y de pronto, pues la gasolina la utilizan en otros fines, ¿no? Entonces, eso también ya es peculado. O sea, todo recurso, todo dinero que tú utilices para beneficiar a los demás, eso es peculado. Compro computadoras. He comprado computadoras, ¿no? Uy, estas computadoras tan buenas. Le voy a regalar a mi ahijado, le voy a regalar a mi hijito, le voy a regalar a mi hijita. Ay, un amiguito. Tú no puedes hacer eso. Estás utilizando un recurso. Esas computadoras han sido compradas por el Estado y estás beneficiando a personas cercanas, aledañas a ti. Entonces, eso no se hace. Es catalogado como peculado, ¿ya? O de repente tú eres un alcalde, recibes dinero de una jurisdicción alejada de todo el Perú, nadie se va a dar cuenta, te depositan los recursos del Estado, llegan a tu jurisdicción municipal y tú dices, ah, mira, me ha llegado, ah, mira, acá tengo como, voy a utilizar estos 5.000 soles para hacer, o 10.000 o 20.000, para hacer uso de qué, para dar la inicial de mi departamento. No, no puedes hacer eso, porque eso es dinero del Estado. Entonces ahí ya estás actuando, este acto de corrupción, ¿cómo se llama? Peculado. ¿Ya? O sea, tú no te puedes beneficiar de los recursos ni de los bienes del Estado, aprovechando tu cargo, en otras palabras, ¿no? Para poder entender esto. Eso es peculado. ¿Qué tal? Sí, ¿Alguna ya otra? mucho más, Sí. más claro. La corrupción en nuestro país ha crecido tanto que ya estamos hablando de tantos tipos de corrupción, ¿no? Pues esos son los básicos, son los que los que más se manejan también, ¿no? Y todos los días, si tú ves las noticias, vas a encontrar también ejemplos de corrupción, ¿no? Por todos lados. ¿Todavía no tienes tus clases de geografía y educación cívica? No, aún no. Yo llevo geografía los miércoles. Ah, los miércoles. Y Ah, los miércoles, sino que estaba adelantando el tema. está bien, está bien. Perfecto. Y ahora, ¿y este domingo ya les han dicho que todo está ok para el examen? Aún no nos dicen nada, no han sacado ningún comunicado, nada más que estemos al pendiente, pero no nos han dicho aún nada. Ojalá que no se suspenda, porque que de una vez ya rindan su primer examen y pasen a la segunda etapa también. Si tienes más consultas, En la parte de cívica, lo que normalmente suelen venir, no, o sea, no solo en tema pre, sino que en el examen general son siempre derechos humanos, ¿verdad, profesora? Me he dado cuenta que hay siempre ese patrón. sí, sí, porque creo que el que hace las preguntas maneja más eso. Entonces hay que darle leídas a esa parte. Y en el caso pre, ahora creo que están tomando en cuenta también, por ejemplo, lo que más ha venido es acerca de la convención, o sea, el Pacto de San José, la comisión y la corte. Eso es lo que siempre he visto que se repiten preguntas. Obvio que fijo, pues, mejor dicho, ya pues, así, fijón, es una garantía constitucional, ¿no? Como son 4 preguntas en cívica, pues hay los temas de la convención, garantías constitucionales, bueno, todo lo referente a derechos, en este caso derechos humanos, y la semana 5 que se vio en la semana 5 parece, vayasme a recordar por favor, la semana 5 era la semana anterior en cívica, ¿te acuerdas el tema? Problema de convivencia. A ver.
Creo que tenía que ver con los partidos políticos, ¿no? a Organizaciones políticas. organizaciones Sí, sí, políticas. organizaciones políticas. Que no mucho ha venido, pero eh, sí, sí, esa es esa parte. Es esa parte. Ujú. Ya este es para el segundo examen, ya todo lo que tenga que ver con problemas de convivencia, ¿no? Estos son problemas de convivencia del Perú. Discriminación, corrupción, delincuencia. Y en lo que es geografía, Ujú. también lo que puede venir ahí es lo que es geodinámica. Casi siempre, ¿ah? Sí, Meteorización química, sobre todo. Siempre, siempre viene, porque la física es fácil, la física. Una forma de identificar si es física o química es a través de los agentes. O sea, tú te aprendes los agentes y si te viene una pregunta donde te dice, pues, que la roca se fragmentó, se disgregó, ¿no? En un solo lugar, o te diga que la roca se fragmentó, pues, por acción, en este caso, de la temperatura, y no hubo desplazamiento de sedimentos. Entonces, basta que te diga esos términos, ¿qué significa? Que esa roca se quedó ahí, en ese lugar nada más. ¿Eso qué es? Meteorización, ¿no? In situ, ahí, ¿no? Ahora, eso ya meteorización. Ahora, como te dice la temperatura, entonces, ¿qué tipo de meteorización es? Es física o mecánica, ¿no? Por la temperatura, que es el agente fragmentador, ¿no? ¿Por qué es solamente física? Porque la roca permanece con su estado mineralógico, o sea, no ha cambiado, solo se fragmentó, lo que siempre les digo a los chicos, ¿no? Imagínense una roca fragmentada y las partículas más chiquititas tienen la misma composición de la roca grande y está en un solo lugar. Eso es física. Eso es física, no ha cambiado de color, la roca chiquitita no ha cambiado de color, todo está igual a la roca grande, eso es física, 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 física. ¿No? Actúa de esa manera también el hielo, las sales, la actividad biológica. Y en el caso de química, pues el oxígeno, el agua y el dióxido de carbono, ¿no? Oxidación, carbonatación, ¿no? Entonces, eh, te van a mencionar en una pregunta, te van a mencionar el agente. O sea, cuando te viene una pregunta de meteorización, tú tienes que saber cuál es el agente. Una vez que identifiques el agente, ya tú marcas física, química, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cuándo es erosión? Cuando hay desplazamiento, sedimentación, depositación. Ahí es erosión. Y generalmente te piden ubicar, ¿no? Te dicen quién causó esa depositación. ¿Quiénes depositan? ¿Quiénes desgastan en la erosión? ¿Quiénes depositan? O sea, los relieves se producen por agradación y degradación. Entonces, degradación es desgaste, degradación, desgaste. Agradación, depositación. ¿Ya? Entonces, ¿quién hace eso? ¿Quién desgasta? ¿Quién acumula? ¿Quién deposita? ¿Quién hace eso? ¿Quién? Profesora de la erosión, sí, eso se llama el proceso. Pero quien realiza ese desgaste son los agentes geológicos externos. El aire, las olas del mar, la nieve, el hielo, las aguas subterráneas. Es por eso que hay un tipo de erosión. Por ejemplo, si una duna es un montículo de arena, ¿quién formó esa duna? Profesora, la erosión, sí, pero ¿qué tipo de erosión? ¿Quién trajo esos montículos de arena, esas partículas de arena a ese lugar para que formen una duna? ¿No? El viento. eólica. Claro, eólica. Entonces ahí estamos hablando de una erosión eólica. Entonces acá, cuando hablas de erosión, estás hablando de los agentes geológicos externos. ¿No? Estos agentes geológicos, la lluvia, ¿qué hace la lluvia? ¿Desgasta? Sí. ¿Qué hace la lluvia? ¿Genera acumulación de sedimentos? Sí. ¿Qué hace el viento? ¿Desgasta? También. ¿Qué hace el viento? ¿Acumula sedimentos? También. Entonces, hay erosión eólica por degradación y agradación.
Y todos estos agentes geológicos externos o bien desgastan o bien depositan, ¿no? Entonces, siempre cuando te hablen de erosión en una pregunta, lee bien y fíjate quién es el agente geológico externo. ¿Está depositando o está desgastando? ¿No? Y a partir de ahí ya puedes aplicar, pues, si esto es verdadero o falso, ¿no? Y eso de las placas tectónicas que se han repetido más de una vez también, ¿no? Preguntas sí siempre se han repetido acerca de las placas. Zona de divergencia, zona de convergencia, zona transformante. Uy, un montón han venido preguntas, ¿no? Asociadas a la cordillera de los Andes, ¿no? Asociados a lo que es las consecuencias de la interacción de placas, ¿no? Y saber leer, pues, y el desplazamiento también, ¿no? Por ese lado, ¿no? Entonces, hay preguntas sí que se repiten y yo creo, ya, que sí se van a repetir también. No sé, algo me dice. Se va a repetir igual. Algunas cositas se van a repetir. Y si no, pues tienen que estar preparados. Además son 5 preguntas. ¿Cuántas preguntas le viene? 4 creo, ¿no? 4 en geografía. 4 para el área. Ujú. Claro. Ah, tú vas al área A. Sí, voy 4 para el para área. geografía y 4 para cívica. 4 para geografía, 4 para... Son 8 preguntas, que no deja de ser tampoco, ¿no? Historia, ¿cuánto les viene? ¿10? No, bueno, para el área A, historia universal son 2 y historia del Perú 3. 2 y 3 nada más. 2, 3, Sí, 5 preguntas. para el área A, pero tengo entendido que para los que son para 10, área ¿no? E y D, a ellos sí les toman más. Ah, ya. Mm, historia, geografía. Bueno. Bueno, está bien. O sea, lo tuyo es más ciencias. Sí, biología, física y química. ¿Qué tal vas ahí? En biología voy bien, física también, y sino que también para esta, lo que es el primer examen siempre viene lo básico, ya conforme vayan aumentando las semanas también la dificultad va a ir aumentando. Pero hasta Sí, ahora con pero las 4 semanas son llevables. mira, si tú estás así y ya tienes de repente una previa base o ya has tenido más o menos ver cómo es esto del proceso, eh, en el examen simplemente arrasa con todo, ¿ah? Así, sin miedo al fracaso ni nada de esas cosas. Para ti no debe existir eso. ¿Sabes qué? Mira, muchas personas, a veces la mente nos juega una mala pasada, ¿no? Eh, es importante que tú llegues ahí con... Tú tienes preparación, eso tienes que ponértelo en la cabeza. Yo tengo preparación y yo puedo resolver cualquier situación que se me presente, ¿no? Eh, lo primero que a veces pasa es que cuando vemos una pregunta que no podemos o no has visto ese término y ahora y comienzas a generar un pánico y que no lo vas a poder resolver. Y por consecuencia las preguntas que son fáciles incluso las vas a ver difíciles. Cuando te pasa eso, respira. Detente un rato y respira, ¿no? Respira, respira, respira hondo y di, bueno, voy a resolver lo que primero sé y ahí solito te vas a despejar, ¿no? Porque yo creo siempre que el primer examen de la pre es más fácil, porque solamente son 5, ¿cuántas semanas? 5 semanas, nada más. O sea, te van a evaluar 5 semanas. Entonces es ahí donde tienes que aprovechar, ¿no? Lo importante. Bueno, vamos entonces, si hay alguna consulta académica, esperamos. Profesor, y la diferencia entre robo y hurto se basa en el grado de violencia, ¿verdad? Sí, el caso de robo, ya, el caso de robo es más fuerte que hurto. Hurto es cuando no se utiliza la violencia. Hurto es cuando yo te robo el celular sin que te des cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es un hurto. O no ha habido violencia de por medio para generar pues esa transgresión. En cambio, robo sí ha habido intimidación, violencia, uso de arma blanca, uso de arma de fuego, ¿no? Entonces ahí es más grave el robo, ¿ya? El hurto es
sin violencia. Y eso lo aprendí, y todo peruano creo que lo debe saber, porque siempre uno ha ido a poner una denuncia a la comisaría, ¿no? Y ahí donde te dicen, esto es un hurto nada más. ¿Perdón? Sí, porque es así. Ah, ya. Y el robo ya es distinto, ¿no? Con actos de violencia por medio. A ver, dime. Mariluz Pajuelo, Sayumi, ¿cuál es tu pregunta acá? ¿Mm? Es que te pedía sobre fuerzas externas y creo que la clave es la B, glaciares de montaña. ¿Me podría explicar por qué? ¿Cuáles son las fuerzas externas que contribuyen al modelado de la cordillera de los Andes peruanos? ¿Cuál ha sido tu tema, Sayumi, para que te des cuenta en lo que te pueda responder, de repente no te vayas a contradecir? ¿Por qué tú crees que no es los glaciales? ¿Mm? No te escucho, de repente tu audio lo has... Así como te decía, fuerzas externas, lo llevaba más para otro lado, más que glaciares, otros tipos de fuerzas, no como un ejemplo específicamente. Ujú. Ya, pero que tú lo entiendas es lo importante, pues Yasumi, y tú tienes que entenderlo, ¿no? Porque dice, la geografía peruana se caracteriza por la variedad de relieves producto de complejas interrelaciones, bueno, eso sabemos, ¿no? Entre fuerzas geológicas antagónicas, contrarias, ¿no? Internas y externas, ¿no? Geodinámica interna, geodinámica externa. ¿Cuáles son las fuerzas externas? Fuerzas externas. Ya, hay dos fuerzas externas, ¿sí o no? ¿Cuál es? Meteorización. Meteorización, ¿Y cuál es la otra? erosión. La erosión. ¿Ya? Ahora, Exacto, me quería marcar uno de esos dos, pero al ver que en las claves no había así, eso era lo que me ya, acá al tenía menos dudas. ya tienes la idea, ¿sí o no? ¿No? Fuerzas Ujú. externas que contribuyen al modelado de la cordillera de los Andes. ¿Quién formó la cordillera? ¿Quién formó la cordillera? ¿A través de qué se formó la cordillera? Zona de convergencia de placas, ¿no? Zona de convergencia de placas, ¿no? Específicamente zona de subducción, interacción de estas dos placas, Nazca y Sudamericana, esta formación de montañas, cordilleras, plegamientos, etcétera, ¿no? Un conjunto de todo esto. Ahora, ¿qué te está diciendo acá? Pues acá simplemente te está diciendo lo siguiente, ¿no? Si esta montaña, si esta cordillera ya se formó en una zona a través de las fuerzas geológicas internas, si esto ya se formó, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién lo va a modelar? ¿Quién lo modela? Acabo de decirle también a alguien, ¿no? Los agentes geológicos externos. O sea, el que va a modelar son los agentes geológicos externos. O también puede haber un proceso de materialización, ¿no? Depende de lo que pueda haber. Pero acá los enunciados, ¿ya? De la pregunta habla de movimientos tectónicos, pirogénicos, movimientos sísmicos, glaciares de montañas, la actividad volcánica, ¿no? Entonces, miren, esto todo lo que tenga que ver con interno ya está descartado, tectónicos, pirogénicos, esto. Entre sísmicos de repente o acá glaciares, ¿no?
Pero, ¿por qué lo descarto los demás? Porque tiene que ver con, en este caso, geodinámica Dinámica interna. interna. Claro, todo está relacionado con geodinámica interna, ¿no? Entonces, me queda ya, pues, ahí tu duda de repente, ¿no? Aunque yo ya tengo la respuesta igual, ¿no? Pero acá la B o la E, ¿no? Entonces, los movimientos sísmicos están modelando el relieve y tú te preguntas, no, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos agentes geológicos externos? Está el viento, ¿qué más? El hielo, ¿ya? El Está aire, ¿qué más? El aire, la lluvia, el, la nieve, todos estos son agentes geológicos externos. Y estos agentes externos, ¿qué están haciendo? Están degradando o están, en este caso, no, en este caso, agradando. ¿Qué significa degradación? Desgaste. ¿Qué significa agradación? Acumulación de sedimentos. Entonces, los términos que hemos manejado en erosión han sido, ¿no? Degradación eólica, degradación glaciar, en este caso, degradación, en este caso, kárstica, etcétera, o agradación respectivamente, ¿no? Entonces, los glaciales de las montañas generarán el modelado de la cordillera de los Andes. O sea, si te hablan de glaciales, y esto se da en las zonas más altas, porque el hielo se forma ya en zonas de mayor altitud. Quiere decir que estos glaciales desgastan y también acumulan. O sea, se produce degradación y agradación. Y dime, a lo largo del tiempo, ¿no formarán abras de repente? ¿No formarán, en este caso, lagunas de repente? ¿No? ¿No formarán morrenas de repente? Entonces, ¿se ha modificado esta zona, sí o no? Claro que sí. Uno de los factores que está generando es la acción del hielo y está asociado a los glaciares de las montañas, en las montañas. ¿Ya? No sé si te ayudé, Sayumi. ¿Listo? A ver, Andrés, Julio Andrés. Hoy tu pregunta está volteadita. Esta pregunta creo que ya estaba, ¿no? Julio Andrés, ¿te encuentras? Dame un signo de vida nada más. Ya, pero ahora, ¿cómo volteo la pregunta? Vamos a copiar, si no. Ese es el mío volteada. ¿Sí? Uno ya, creo. Sí, esa llegó. A ver, a ver, a ver. Así. Esta pregunta ya la habíamos explicado, pero quisiera saber, Julio, Julio Andrés, cuál ha sido tu dificultad en esta pregunta? ¿Cuál ha sido tu duda? La clave es la A. ¿El 69? Ya. Bueno, lo voy a explicar, creo que de repente no te puedes comunicar ya, pero igual lo voy a explicar. Mira, la clave es, en este caso, bueno, vamos a leerlo desde el principio. Dice, Marco interpuso una demanda de acción de amparo ante el Poder Judicial. Mira, para yo interponer una acción de amparo es cuando a mí directamente, como Marco, ¿ya? Me han transgredido un derecho a mí, o sea, a mí como Marco, ¿no? O sea, de repente han vulnerado mi trabajo, están contaminando el ambiente donde yo vivo, de repente han ingresado, de repente en este caso, situaciones que están transgrediendo mis derechos a mí, a Marco, en el lugar donde yo vivo, ¿no? Eh, Todo lo que no contempla en el habeas data ni en la acción de habeas corpus, pues la acción de amparo lo contempla, ¿no? Los demás derechos, o sea, que no estén involucrados la libertad, que no estén involucrados, sobre todo en este caso, pues también la parte de la información, la transgresión de la intimidad.
Entonces, Marco, yo ni bien leo esto, estoy pensando que Marco está imponiendo una demanda de acción de amparo en el Poder Judicial porque él ha sido vulnerado, ¿no? Entonces, sigo leyendo. Por la rehabilitación de las pistas y veredas. Entonces, ahí ya se me viene a la cabecita, todavía no he leído nada, ¿no? Si están rehabilitando las pistas y veredas, entonces si Marco ha interpuesto una acción de amparo es porque de repente han roto su casa, ¿no? Y ahí sí pues una acción de amparo para, oye, ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo mi casa. Voy a tener, por favor, generar ¿no? La denuncia y posteriormente una garantía, ¿no? Porque tú tienes derecho a la propiedad, que no te generen, pues es vulnerar, también estás transgrediendo por ahí. Yo lo entiendo hasta ahí, que bueno, hasta ahí está bien que haya presentado la acción de amparo, ¿no? Pero dice, por la rehabilitación de pistas y veredas que se vienen ejecutando en la zona monumental de su ciudad contra la empresa, o sea, contra la empresa constructora que desarrolla la obra y la municipalidad provincial que le dio la autorización. O sea, está presentando en contra de la obra y la municipalidad provincial que le dio la autorización. Por lo expuesto, ¿es idónea la garantía interpuesta por Marco ante lo que considera una afectación del derecho a la defensa del patrimonio cultural? O sea, Marco puede hacer esto. Marco puede presentar de frente, en este caso, una garantía, como es la acción de amparo al Poder Judicial, para proteger la defensa del patrimonio cultural, ¿no? Y la pregunta a ¿él tiene como función la protección de la defensa del patrimonio cultural? ¿Él defiende el patrimonio cultural, Marco? No, profesora, pero lo hacen todos los peruanos, profesora, y Marco nos representa. Sí, pero también hay instituciones, ¿ya?, que defienden el patrimonio cultural. ¿Cuál es esta institución que tiene a cargo la defensa del patrimonio cultural? Estamos hablando del Ministerio de Cultura. O sea, el primero que ha debido de presentar eso es en este caso, Ministerio de Cultura. Marco no directamente puede hacerlo, ¿ya? Si es que él presenta una acción de amparo es cuando ha transgredido la zona que habita de repente, ¿no? Pero él está hablando que está destruyendo la zona monumental y está transgrediendo, ¿qué cosa está transgrediendo? El patrimonio cultural. Entonces, ¿es idónea la garantía interpuesta por Marco? No, no es idónea. No es idónea, ¿ya? Porque esta debe ser presentada ¿por quién? Por el organismo estatal. ¿Quién es este organismo estatal? ¿Quién defiende el patrimonio cultural? Es, en este caso, el Ministerio de Cultura, ¿no? Incluso en contra de la municipalidad que dio la autorización, ¿ya? Y mira, si hay dos nos acá, dice, no porque la demanda de acción de amparo es resuelta única, no, pues no es resuelta en el Tribunal Constitucional, en última instancia en el Tribunal Constitucional, pero no en única. En única es solamente la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pero la acción de amparo empieza en el Poder Judicial y si no te hacen caso en el Poder Judicial, puedes ir al Tribunal Constitucional como definitiva instancia, ¿ya? Entonces tampoco sería respuesta porque no procede. Acá de repente muchos habían marcado esto, sí, porque esta garantía procede solamente cuando se vulneran derechos de tercera generación, o la otra que dice sí, porque procede cuando se vulneran derechos que no son protegidos por las acciones de habeas corpus. Claro, esto procedería, pero si fuera una garantía que ha interpuesto Marco, que ha vulnerado, por ejemplo, el derecho a su propiedad, ¿no? Ahí sí, ¿no? Entonces podría ser la C, pero no, habla de transgresión de la defensa del patrimonio cultural. Y eso le compete a una institución, un organismo del Estado, ¿ya? Que sería acá la clave A, ¿ya? Que sería la clave A. De repente tienes, en este caso, Ministerio de Cultura, ¿no? Espero que te haya ayudado.
En el caso de las garantías constitucionales, por ejemplo, el habeas corpus, ya, la acción de habeas data, no, habeas corpus lo puedes hacer incluso tú mismo, no necesitas de un abogado. Las demás garantías sí necesitas, en este caso, un representante, alguien que redacte, porque es a través del juzgado, en este caso constitucional, y a partir de ahí sí necesitas una redacción, ¿no? Pero las demás garantías, exceptuando lo que es el habeas corpus, eso lo puedes incluso redactar tú mismo, ¿ya? Tú mismo. Ahora, quienes interponen es de acuerdo a los derechos que se vulneran. Cuando te vulneran a ti, ¿ya? Cuando te vulneran a ti, por ejemplo, como persona, entonces ahí tienes que redactar qué derechos se te han vulnerado a ti. Tú no puedes presentar una garantía constitucional, pues, en este caso, de otra persona, ¿no? En favor de otra persona y, bueno, salvo que tú seas tu representante o abogado, ¿no? La acción popular, claro, la acción de popular es cuando una ley, una norma está transgrediendo un derecho tuyo, ¿no? Un derecho tuyo establecido en la ley o en la Constitución, ¿no? Y la acción popular también la podemos presentar nosotros, ¿ya? Y toda esa representación de un abogado también, ¿no? Ahí. Pero la única garantía que tiene esa libertad acá de redactarla tú mismo, incluso hacerlo de manera oral, es el habeas corpus, ¿ya? Es el habeas corpus. Bueno, creo que ya estamos, voy a dejar acá las claves de la semana de geografía, semana 6, y también la semana de cívica, semana, en este caso, semana 6. Ya, ya estoy terminando con lo que son las consultas por esta semana. Espero que les vaya bien. Ya, todavía no termina la semana, recién estamos empezando la semana. Estas son las claves tanto de la semana 6 de cívica como de geografía.